y vamos a desarrollar el trabajo práctico. Para así, y les pido que abran el micrófono si es que tienen alguna duda de lo que yo estoy haciendo, porque lo importante es que entiendan, sobre todo aquellos que les costó realizar el trabajo práctico, qué es lo que pasaba. Bueno, una de las dificultades que muchas veces tienen en un conjunto definido de esta manera, acá dice H, yo voy a repetir, H es el conjunto de los X, al que X es 5, W más 2. ¿Qué quiere decir? Son los múltiplos de 5 más 2. Entonces, lo que hay que hacer es, para un m que va desde menos 3 hasta 5, eso es m, hallar h intersección m. Entonces vamos a buscar, ¿qué es la intersección? La intersección son los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Entonces vamos a buscar algunos elementos de este conjunto. ¿Para qué? Para orientarnos. ¿Está bien? Entonces, como el m empieza en menos 3, y yo voy a tener que encontrar la intersección, ¿sí? Entonces, acá hay que encontrar la diferencia. Vamos a ver si estos elementos están en H. ¿Está bien? Porque lo que me va a interesar a mí, por otra parte, es H intersección M. Entonces, los elementos que están en M, ¿estarán en H? O también la pregunta podría ser, ¿cuáles elementos de M están en H? Bueno, entonces, fíjense que si W pertenece a los enteros, yo voy a calcular quiénes son estos. Entonces, por ejemplo, si W llega a ser 1, entonces X resulta que es 5 por 1 más 2. O sea que da 7. Si W llega a ser 0, X va a ser 5 por 0 más 2. 2 está en M, entonces este lo voy a marcar de alguna manera. Si W, fíjense que para 1, primera observación, para 1, ustedes ya se pasan al 7. O sea que para 2 todavía va a ser más grande, va a ser 12, y no está en M. Entonces, por eso estoy buscando números que la X esté en M, porque tengo que hallar en A, H intersección M. Puedo encontrar un montón, obviamente, esto es infinito. Entonces, si W es menos 1, X es 5 por menos 1 más 2. 5 por menos 1 es menos 5, más 2, menos 5, más 2 es menos 3. Menos 3 está en M. Si W es igual a menos 2, ¿por qué le estoy dando estos valores? Porque la W es en Z. Entonces X es igual a 5 por menos 2 más 2. Esto da menos 10 más 2 menos 8. Este ya no está en M. Si W llega a ser igual a menos 3, para que se convenzan, va a ser 5 por menos 3 más 2. Esto va a ser menos 15 más 2 menos 10. O sea que para W más grande que 1, para W, a ver, para que todos queden convencidos, si W es más grande que 1, yo me voy a escapar mucho, porque va a ser 5 por 2, 10, más 2, 12. Entonces, los únicos que están en W y en M a la vez es cuando el W vale 0 y el W vale menos 1, pero el que yo estoy buscando es el X. W son los X
tales que son múltiplos de 5 más 2. Entonces, ¿qué nos da H intersección M? M, no sé si alcanzan a leer acá, pero ustedes tienen... Adri, ahí pusiste, ahí te está diciendo Leandro, X, el último 5 por menos 3 más 2, es menos 15 más 2. Ah, 17. No, porque es menos 15 más 2, menos 13, ¿no? Sí. Dale. Bueno, entonces el H, intersección M, tiene que ser los elementos que estén en H y además estén en M. Fíjense que para valores más grandes que 0, los elementos de H se van para arriba y no van a poder estar. Y para valores más chicos que menos 3, se van para abajo y no van a poder estar en M. Porque yo lo que ando buscando en la parte A es H intersección M. Entonces, H intersección M, recuerden, son los que están simultáneamente en H y en M. Es decir, que da 2 y menos 3. Bien. Ahora después pide M menos H. M menos H. ¿Qué es M menos H? Son los elementos que están en M y no están en H. ¿Está bien? Bueno, los elementos, ¿quiénes son los que están en M y no están en H? Bueno, en H, fíjense, que lo único que tengo que comparte con M es el menos 3 y el menos 3 y el 2. Porque el menos 2 no lo alcanzo nunca como un múltiplo de 5 más 2. El menos 1 tampoco, el 0 tampoco, el 1 tampoco, el 2 ya dije que sí, el 3 tampoco, y el 4 tampoco, y el 5 tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a estar? Y bueno, es lo que le sobra a M sacando lo que tenía con la intersección. Es decir, le tengo que sacar el menos 3 y le tengo que sacar el 2. Eso es M menos H. Por lo tanto, esto les va a dar todo menos el menos 3 y el 2. Por lo tanto, va a ser menos 2, menos 1, 0, 1, el 2 no, el 3 sí, el 4 sí, el 5 sí. Eso es M menos H. Bueno, ¿qué es el complemento? El complemento hay que tomarlo sobre el universo Z. Porque nos dijeron que el universo es Z. Y tenemos que hacer la intersección del complemento de H con el complemento de M. Es decir, recordemos que es el complemento. El complemento es todo lo que está en el universo y no está en el conjunto. El universo son todos los enteros y los elementos que tenemos en el, ¿cómo se llama? En el complemento son todos los que están en los enteros, pero no están acá adentro. Eso hay que cortarlo, hay que hacer la intersección con el complemento de M. El complemento de M son todos los números enteros que no están en este conjunto. Obviamente que como este conjunto, intersección de H complemento con M complemento va a ser infinito, porque fíjense que a los enteros lo único que le sacan es esto, cuando hablan en M. Vamos a borrar un poco. Entonces, cuando ustedes están buscando el complemento de estos conjuntos son, este es infinito, el M es finito, pero su complemento va a ser infinito, porque a los enteros están sacando poquitas cosas. Y a los enteros, en realidad también le están sacando algunos números, pero no todos, por lo tanto va a quedar un conjunto infinito cuando hablen de el
H complemento, ¿no? El H complemento son los números enteros que no sean múltiplos de 5 más 2. Bueno, entonces vamos a pensar primero cómo podríamos escribir H complemento. H complemento van a ser aquellos elementos enteros que no sean así. Eso es el complemento. Porque el complemento es, por definición, acuérdense, que el complemento respecto de U de cualquier conjunto A son los X que pertenecen. Los X, vamos a poner la condición acá adentro. X pertenece a U y X no pertenece a. Esto es genérico, ¿no? Necesito una A contenido en algún conjunto que llamo universo. Nuestro conjunto H está contenido en los enteros. Por eso es que el complemento lo voy a tomar adentro de los enteros. Entonces, ¿qué es el complemento de H? Vamos a escribir así, interpretando que es el complemento respecto de los enteros. Va a ser el conjunto de los X, tal que X pertenece a los enteros y X no pertenece a H. En otras palabras, que no pertenezca a H es lo mismo que decir que X es un entero y no estar en H es no cumplir la condición de H. Es decir, X es distinto de un múltiplo de 5 más 2 con W perteneciente a los enteros. Eso es lo que pasa. Entonces, acá tengo ya escrito qué es estar en el complemento de H. ¿Qué es el complemento de M? Bueno, nosotros podríamos hacernos un dibujito de M. M son los números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es M. ¿Se dan cuenta que los enteros sin M es como hacerle un agujerito a los enteros y en ese agujero meto desde el menos 3 al 5. Entonces, ¿qué son los que no están en M? Y son los estrictamente menores que menos 3, podría poner menor o igual que menos 4, porque acá está el menos 4, es decir, a partir de acá van a estar en el complemento, hacia la izquierda, y a partir de acá, hacia la derecha, van a estar en el complemento. Entonces, M complemento se puede definir así. Son los X, que son enteros, y son menores o iguales que menos 4, o, ojo acá, acá va un O, no un I. X mayores o iguales que que 6. Porque si ustedes ponen un I, sería los más chicos que menos 4 y a la vez más grandes que 6. Eso daría un conjunto vacío, ¿no? Entonces, en realidad, el complemento es la unión, si quieren, de todos estos, que siguen para acá, y de todos estos que van para allá. Entonces es un O. El X para estar en M complemento tiene que ser más chico que menos 4 o más grande que 6. Y entonces ahora lo que hay que hacer es escribir esto, porque me piden escribir la intersección. ¿Y la intersección qué le tengo que hacer? Le tengo que hacer cumplir las dos condiciones. ¿Por qué me pidieron que define este conjunto por comprensión? Porque es infinito. No puedo escribir este conjunto como, por ejemplo, estoy escribiendo el N, que son, bueno, será largo o corto, depende del criterio de cada uno, pero lo puedo escribir uno a uno la lista de sus elementos. En
En este caso, como son infinitos ambos, no puedo. Entonces, ¿qué va a hacer? Nada más que justaponer las dos condiciones. Son aquellos que son enteros y cumplen. ¿Qué cumplen? Cumplen no ser un múltiplo de 5 más 2 y acá sí va a unir, porque yo quiero que no pase esto y que pase lo que está acá adentro, porque es una intersección. Entonces, la condición de estar en H es ser un múltiplo de 5 más 2, pero como no queremos estar en H porque queremos estar en su complemento, la condición de estar en el complemento es que no sea un múltiplo de 5 más 2. Entonces ponemos distinto, quiere decir que no va a ser igual a un múltiplo de 5 más 2, y además tiene que estar en este conjunto, y estar en este conjunto es cumplir las condiciones de este conjunto, que es x menor o igual que menos 4, o si no, x mayor o igual que 6. Esa es la intersección. Por comprensión, ahí ya terminaron. Puede ser que a algún alumno se le haya ocurrido distribuir, ustedes saben que la conjunción se distribuye en la disyunción, pero no vale la pena. Acá ya está definido. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con esto? Pueden decir, hablar o pueden escribir chat. ¿Se entendió? Bueno. Muy bien. Bueno, anda, Adri, si querés que yo sigo. De la función. Si tengo falta. Pero no querés que siga yo, mirá que son y 20 casi, ¿eh? Bien, llego. No tengo que tomar ningún. Bien. Bueno. Definir una función. Ahora, el ejercicio de funciones. ¿Se acuerdan lo que es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos que tiene que cumplir que de todos los elementos del conjunto de salida salga un correspondiente hacia el conjunto de llegada. Bueno, acá nos dieron dos conjuntos, vamos a hacerlo el diagrama de Venn, para así lo visualizamos, porque la función, cuando son conjuntos finitos, yo les recomiendo que intenten, más cuando les pide definir, intenten dibujar lo que pasa en ese conjunto sobre el que tienen que salir y a dónde tienen que llegar. Entonces vamos a dibujar los dos conjuntos, A y B. El ejercicio tiene dos partes. Primero me pide una función de A y B con determinadas condiciones y después me pide una función de B y A. Bueno, entonces tengo el conjunto A fabricado con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y un conjunto B con las letras X y Z. Entonces, para tener una función de A en B, de todos los elementos de A tiene que salir una única flecha hacia elementos de B. Pero me pide la restricción de que la imagen de F sea el conjunto XY. ¿Qué quiere decir que la imagen de F sea el conjunto XY? La imagen de una función es un conjunto contenido en B, es decir, en el codominio, es decir, a dónde llegó, al que
vamos a llamarlos I a los elementos de B, son los I que pertenecen a B, y tal que I es f de X con X perteneciente a A. Esa es la definición. Bueno, no confundan con el XY que tienen en el conjunto este, ¿no? Digamos, normalmente cuando uno habla de que una función va de A en B, por tradición, como siempre se representan, si son numéricas en un eje cartesiano XY, entonces a los que están en A se los llama X, a los que están en B se los llama Y. Bueno, acá mi conjunto B está formado por unas letras que son X, Y y Z. No confundan con eso, ¿eh? Entonces la imagen, si quieren pongo un U, pero bueno, la definición usual es esta. Entonces, ¿qué es la imagen? Es adentro del conjunto de llegada, el conjunto de elementos que vienen de alguno que vive en A. Lo que pretendo yo tener es que la imagen de F sea exactamente a estos dos elementos. Entonces, a estos dos elementos le tienen que llegar todos los que salen de A, tienen que llegar nada más que a estos dos. Y tiene que ser una función. Que sea una función quiere decir que de todos los de A salgan flechas para acá. Y además, la flecha que sale de cada elemento sea única. No hay una única función, puede haber muchas. Un ejemplo, un ejemplo podría ser que al 1 vaya en X, el 2 vaya en X, el 3 vaya ahí, el 4 vaya ahí y el 5 vaya a X. Esa es una función que cumple la condición. De todos los de A sale una única flecha y esa flecha tiene que ir a X o a Y. ¿Por qué? Porque me pidieron esto. ¿Está bien? Es decir, el Z no tiene que recibir nada. El Z no tiene que recibir nada. Todos tienen que ir o bien a X o bien a Y. Ese es un ejemplo. No hay una única función en esas condiciones. Obviamente, otra que se le puede haber ocurrido a otro chico podría haber sido, bueno, y que también está bien, no hay único resultado en este ejercicio. Lo único que a nadie puede venir a Z, esa es la única condición. Y el sí, esa también cumple. Es decir, se dan cuenta que tiene muchas funciones que cumplirían la condición que pide el ejercicio. Después, ahora dice que definas una función de B en A. Una función de B en A. Entonces, el conjunto de partida va a ser B y el conjunto de llegada va a ser A. ¿Y cuál es la restricción? Y bueno, que de todos los de B tienen que salir flechas hacia A. Entonces, por ejemplo, el X puede ir al 1, el Y puede ir al 2, y el Z puede ir al 2, por ejemplo. Eso es una función de B en A. No hay ninguna restricción para la segunda parte, para funciones de B y A. Esa es una. La única, no. El X podría haber ido en lugar del 1, al 2, al 5, al 3 o al 4. No había ninguna restricción. ¿Está bien? Lo único que tiene que ser función, es decir, de cada uno de los elementos que están en B, tiene que salir una única flecha hacia elementos que están en A. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, si se entiende y no tienen ninguna pregunta, ¿se entendió todo bien? Bueno, entonces cualquier duda
lo siguen masticando esto y me consultan, o le consultan a Natalia. Bien. Bueno, Lo, anda lo- nomás. lo terminamos. En todo caso, sigan con Natalia con álgebras de Boole, y en todo caso esto lo vuelven a mirar porque tienen las correcciones que les hicieron en los trabajos, y además me preguntan el jueves. Bueno, que mañana tengan un feliz Día del Estudiante. Que la pasen muy lindo. Bueno, yo finalizo así. Pero no finalices la reunión. Bueno. Cortá la grabación y te podés ir.